7 minutos. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo me gustaría comenzar diciendo, en primer lugar, que aunque agradezco muchísimo su comparecencia, señor secretario de Estado, y la exposición que nos ha hecho, lo cierto es que esta comparecencia llega tarde, y llega tarde porque el artículo 134 de la Constitución obliga al Gobierno a presentar el proyecto de presupuestos 3 meses antes de que expiren los presupuestos anteriores. De manera que realmente estamos haciendo un viaje de regreso al pasado, porque ya sabemos que este Gobierno pues, hace las cosas como le gusta decir al ministro, siguiendo la doctrina Sinatra, a su manera, y que su manera es que arrastra un poquito los pies. Pero bueno, en fin, llegamos a este acto también sin saber si el Gobierno pues, está negociando y si conseguirá los apoyos suficientes para sacar el presupuesto adelante. Nosotros les apremiamos que se pongan las pilas y que consigan al menos el apoyo de los grupos a los que les ha tocado el cuponazo, o al menos a los que dicen tener sentido de Estado, porque el peor presupuesto es el no presupuesto. Y aunque lo cierto es que estos presupuestos, yo no me voy a venir tan arriba como lo ha hecho el secretario de Estado, pues no son mis presupuestos, pero por sentido de responsabilidad hemos tratado de darle el mayor giro posible, el mayor giro social posible, y aunque nunca es suficiente, lo cierto es que el presupuesto para el 2018 del Ministerio de Educación sí que es verdad que tendrá un incremento del 3% con respecto al ejercicio de 2017. Tal y como ha expuesto el secretario de Estado, dentro del presupuesto es verdad que nosotros consideramos que hay cosas muy buenas, como por ejemplo el tema del incremento de presupuesto con relación a las becas, ahora hablaré de ello, o también el incremento de presupuesto con respecto a los programas de cooperación territorial, que nosotros ya hablamos el año 2017 del PREFE, ahora le han cambiado el nombre, le llaman Proeduca, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo, y estamos contentos de que se incremente en 10 millones más este año, aunque ahora también le voy a hacer algunas preguntas con respecto al nivel de ejecución. También estamos contentos de que se haya mantenido la partida presupuestaria de los 50 millones de euros para la gratuidad de los libros de texto. El tema de los 2 millones de euros que se destina a Ceuta y Melilla nos parece realmente también importante, porque creemos que además es una competencia que depende directamente del Ministerio y que se puede hacer más fácilmente que en otras comunidades autónomas. Y creemos también que es muy bueno el tema de la dotación para las becas a la movilidad, las becas Erasmus y el incremento adicional que se hace para los intercambios con los países de América Latina, que creemos que es importante. Pero hay una cosa que usted no ha dicho y que a mí me parece súper importante en el presupuesto de educación, aunque no aparezca en educación. Y es que se recoge en el articulado del proyecto de ley, en concreto en el 61.2, una inclusión de una deducción fiscal para la escolarización de niños de 0 a 3 años, de hasta 1.000 euros al año por hijo matriculado. Ayuda que, efectivamente, va a beneficiar directamente a 350.000 familias en las declaraciones del IRPF para las rentas de 2018 y que, aunque no es una partida vinculada directamente con educación, lo cierto es que supone el 10% del incremento del MEC y que, en última instancia, este programa incide en la universalización del 0,3 que tanto estamos persiguiendo. Por tanto, yo creo que esto era importante, aunque no está efectivamente en las partidas de educación. Ahora, yo también tengo algunas críticas a los presupuestos generales que insisto que no son nuestros. En primer lugar, ya lo he dicho, yo creo que son ustedes. Es difícil, pero que es un poco lento cómo se ejecuta todo y que es verdad que los acuerdos que tenemos del acuerdo de investidura pues se han tardado bastante en implementar y, de hecho, hay comunidades autónomas que nos dicen que no han tenido todavía la ejecución de los fondos Proeducar. Y cuando nosotros les hemos apremiado pues un poco lo del anuncio, ¿no? Me estás estresando, ¿no? Pues le pedimos que se estrese un poco más y que este año las partidas se ejecuten con mucha celeridad porque son muy importantes. Y también me gustaría decir que sería importante que si el PSOE decidiera apoyar estos presupuestos,
pues sería estupendo, porque a mí me gustaría también saber qué es lo que no les gusta al Partido Socialista de apoyar con medidas fiscales pues la escolarización de los niños de 0-3, la ampliación de la dotación de becas, el programa de lucha contra el fracaso escolar, etcétera, etcétera. Pero volvamos al Partido Popular y estos presupuestos, que en algunos puntos no sé si no los he conseguido leer bien o que adolecen de alguna información un poco incompleta. Yo le voy a hacer algunas preguntas. Es cierto, como usted ha dicho, que aquí estamos discutiendo sobre el 5% del 100% de los presupuestos que se destinan a educación. Es decir, que al fin y al cabo, pues casi esta ejecución se podría calificar casi de residual, teniendo la importancia que tiene el Ministerio, pero que el 95% lo hacen las comunidades autónomas. Y en este sentido, hay algunas cuestiones que a nosotros nos gustaría pues, que se implementaran. Sabemos que es difícil y que las normativas, ya lo hemos discutido alguna vez, lo impiden, pero todos los programas de cooperación territorial, pues que en colaboración con las comunidades autónomas se implementen sistemas también para devolución de medición de eficiencia, de eficacia y también de datos, porque es muy importante para luego hacer políticas educativas. Me voy a centrar en el tema de las becas, porque hay una cuestión muy concreta que le quiero preguntar y que no he entendido bien. Mire, en la página 302 del volumen rojo hablan ustedes de que las becas que incrementan, luego le preguntaré por las becas de calidad, los 30 millones de becas generalistas, hay unas becas generales y unas becas que se pueden destinar, y dicen ustedes, a ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, AGNEAES. Pero luego, cuando se habla de la convocatoria, únicamente se refiere a los AGNES, a los niños con necesidades educativas especiales. Cuando hemos mirado también las tablas, en las tablas es verdad que hay una ejecución mayor del presupuesto que se hizo, que es exactamente el presupuesto que se hace para el año subsiguiente. Entonces, tengo dos dudas. Primero, ¿van ustedes a modificar los decretos que impiden a niños con algún tipo de AGNEAES a acceder a estas becas, tal y como se lo hemos solicitado por unanimidad desde el Parlamento? Primera pregunta. Segundo, ¿el incremento de beneficiarios supone o va correlativo a un incremento de presupuesto o es solamente un incremento de beneficiarios con un mayor prorrateo de las becas? Es decir, tenemos más beneficiarios, pero como no tenemos la cantidad desglosada, me gustaría saberlo. Señora Martín Yaguno, tiene que ir terminando. Ay, pues tengo muchas preguntas, pero bueno, se las haré al secretario de Universidades. Bien, simplemente también preguntarle, en el tema de la Administración educativa hay algunos gastos, unas partidas que nos han llamado mucho la atención. Dan ustedes unos incrementos a la propia Secretaría de Educación y al propio Ministerio, cosa que nosotros ya habíamos hablado, pero nos gustaría saber exactamente para qué esos gastos de personal y para qué esos gastos de dotaciones. Me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, ya se las iré preguntando poco a poco. Gracias. Gracias, señora Martín Yaguno. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Marín. Vuelven ustedes a presentarnos un presupuesto de mínimos para la educación de nuestro país. Y decimos presupuesto de mínimos porque esta sección 18 no está pensada ni para revertir los recortes, ni para garantizar la equidad del sistema, ni tampoco para mejorar la calidad de la escuela pública. Estos presupuestos, por el contrario, siguen con el piloto automático de la austeridad y nos condenan al vagón de cola como uno de los países europeos que menos invierte en la formación de sus niños y sus jóvenes. Y es que, como los malos estudiantes, ustedes se siguen guiando por la ley del mínimo esfuerzo y nos presentan como presupuesto de educación lo que en realidad es el esqueleto de cualquier presupuesto. Porque restando la partida de becas, que supone el 62% de estos presupuestos de educación, y quitando las partidas de gastos de personal y bienes y servicios, solo queda un 20% para abordar la mejora y los cambios que nuestro sistema educativo necesita. No hay margen, por tanto, para plantear reformas ni innovaciones, como se planteaba en el Pacto Educativo. ¿De verdad ustedes pensaban, señor Marín, que con estos presupuestos alguien iba a apoyar su fracasado Pacto Educativo? Yo ya sé que en su turno de réplica el secretario de Estado me va a decir que las competencias de educación están en manos de las comunidades autónomas y que el Gobierno no puede hacer mucho más, pero no es verdad.
Y no es verdad porque si ustedes quisieran podrían poner en marcha planes estatales, planes educativos estatales, que sin pisar las competencias autonómicas permitieran abordar los problemas y carencias que la comunidad educativa viene señalando año tras año. Por ejemplo, se podría bajar de forma significativa la ratio profesor-alumno. Se podrían poner en marcha planes para promover la igualdad y prevenir las violencias machistas en el aula o incluso permitir a las universidades públicas respirar después de muchos años de asfixia presupuestaria. Hay muchas actuaciones que se podrían realizar desde el Ministerio para mejorar la equidad y la calidad del sistema educativo, pero esto requeriría de un compromiso presupuestario que permitiera retomar los niveles de inversión previos a la crisis y encaminarnos hacia una inversión, como en el norte de Europa, del 7% del PIB. Pero esta no es la senda, precisamente, que toman estos presupuestos que usted hoy aquí nos presenta. En cualquier caso, vayamos a los programas de esta sección 18 para plantearle algunas cuestiones concretas y que usted nos pueda responder, que al final es de lo que se trata. Comienzo por el programa 321E, referente a la formación del profesorado. La propia memoria del programa detalla que va dirigido, entre otras cosas, a ofertar cursos a los profesores encaminados a mejorar el dominio de lenguas extranjeras, a fomentar el espíritu emprendedor de los docentes, que parece un poco raro porque los docentes son docentes no autónomos, o a mejorar la atención a la diversidad e incluso a aprender neurociencia aplicada. Y para ello plantea también realizar cursos, congresos, jornadas y estancias profesionales. ¿Nos podría concretar cómo van a ser esos cursos y estancias y cuántos profesores y profesoras se van a ver beneficiados? Porque nos tememos que con un exiguo presupuesto de 800.000 euros, esto es un 60% menos que en 2009, pues no van a ser muchos. Por cierto, y hablando del profesorado, nos vuelve a anunciar lo que ya anunció en su comparecencia a los presupuestos del año pasado, que la tasa de interinidad bajaría del 24% actual al 8%. Con la actual oferta de empleo público que estamos viendo ahora mismo en nuestro país, ¿en cuántos años usted calcula que se va a poder alcanzar este objetivo o lo va a seguir repitiendo en cada propuesta de presupuesto? Paso al programa de educación infantil y primaria, el programa 322A. La memoria señala que va dirigido a asegurar la oferta suficiente de plazas escolares y mejorar la calidad de estas etapas. Para ello, hablan de asignar la plantilla necesaria para necesidades específicas de esta etapa y, además, mencionan explícitamente la cuestión de la ratio en la educación infantil. Y también señalan, y es interesante que de una vez se recojan estos datos, que los presupuestos generales deben sostener el mantenimiento de los centros concertados, que más allá del gasto de personal nos cuestan casi 9 millones de euros en primaria y 3,5 millones en infantil. Ahora bien, la inversión en educación infantil y primaria ha sufrido un recorte del 76% desde el año 2009. La ratio es cada vez mayor. Los centros tienen peores infraestructuras y estos presupuestos no van orientados ni de lejos a garantizar la etapa 03. Por tanto, nos podría señalar cuáles son las actuaciones específicas concretas para conseguir los objetivos propuestos. No aparecen en el presupuesto porque, desde luego, nosotros no vemos que esa literatura coincida luego con lo que se invierte. Respecto al programa 322B de Educación Secundaria y Formación Profesional, quería preguntarle en concreto por una partida de 40.000 euros para hacer frente al fracaso escolar, que contrasta notablemente con una partida de 6.800.000 euros para el mantenimiento de centros privados subvencionados. Dado que no se concreta de ninguna manera y no aparece en ningún sitio, ¿nos podría explicar cuáles van a ser las actuaciones específicas que se van a llevar a cabo para prevenir el fracaso escolar con 40.000 euros? También 40 millones. También nos gustaría preguntarle por el programa de educación compensatoria, el 322G, que en estos presupuestos, respecto a los anteriores, se reduce un 2,5%. Es un programa que, aunque tiene como objetivo compensar las desigualdades, se ha recortado un 90% desde el año 2009 y solo cuenta con 4,5 millones actualmente de presupuesto. Puesto que no hay partida específica de atención a la diversidad ni planes destinados a la inclusión educativa, nos gustaría que nos explicara cómo piensa el Gobierno cerrar la brecha de la segregación educativa que, según el informe PISA 2015, se ha disparado en nuestro país en los años de la crisis. Y ya sobre el programa de enseñanza universitaria, el 322C, dos cuestiones muy rápidas que no aparecen. Por una parte, me gustaría saber en concreto cuánto dinero se destina para la NECA. Y, por otra parte, usted nos anunciaba una bajada de la horquilla para fijar los precios de grado y másteres. La pregunta es, ¿ustedes bajan por abajo? ¿Por qué no bajan por arriba?
¿Por qué no bajan del 25%, por ejemplo, al 20% y siguen permitiendo que haya comunidades que puedan seguir asfixiando de esta manera a la familia y a los estudiantes? Por tanto, y a la vista de estas partidas, estos presupuestos que hemos venido señalando, pensamos que no estamos ante los presupuestos que requería un pacto social y político por la educación. Y es por esta falta de compromiso y es por esta falta de inversión por la que la subcomisión del pacto se extinguirá el próximo 15 de mayo sin llegar a ningún acuerdo. Aceptar estos presupuestos, en definitiva, sería aceptar la prórroga y consolidación de los recortes, normalizando así la situación de infrafinanciación que padece nuestro sistema educativo. En ese sentido, y como usted ya se podrá imaginar, no van a contar con el voto favorable del Grupo Confederal de Unidos Podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Serna. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Marín, y agradecemos los datos que nos ha proporcionado sobre el presupuesto para el 2018 y, como se puede esperar, para Partido Socialista, para Grupo Socialista, desde luego no son satisfactorios y, desde luego, no son tan optimistas, no podemos ser tan optimistas como usted ha manifestado, en principio, porque no vemos un avance significativo de estos presupuestos en relación con otros presupuestos anteriores. De hecho, el presupuesto de educación, el conjunto de los presupuestos generales del Estado, sigue manteniendo el mismo peso que el año pasado, es decir, el 0,7%. Y frente a un crecimiento nominal de la renta nacional del 4,2%, pues nos encontramos con que el gasto social simplemente va a crecer un 2,8% y el presupuesto de educación un 3%. Por tanto, desde luego, no compartimos ese nivel de satisfacción, como tampoco podemos compartir alguna de las manifestaciones que usted ha hecho esta tarde. En principio, porque vincula el incremento de la educación, de los presupuestos de la educación, fundamentalmente al Ministerio, que es una partida mayor, en principio, que el del resto de las comunidades autónomas, y a mí sí que me gustaría señalar que de qué comunidades autónomas, posiblemente en las que está gobernando el Partido Popular, porque, desde luego, en las nuestras el incremento presupuestario es más elevado que el porcentaje que se ha elevado el presupuesto de educación. Por tanto, yo creo que aquí hay que dar el mérito a quien verdaderamente lo tiene. Y también creo que hay que dar el mérito a quien verdaderamente lo tiene cuando se habla de los resultados educativos a nivel nacional, porque entiendo que, como las competencias están transferidas, tal como usted ha dicho anteriormente, creo que esto tiene que ser una satisfacción compartida y unos méritos compartidos que, además, se basan en trabajos realizados previamente. Yo creo que, como todo el mundo que se dedica a la educación bien conoce, los resultados educativos son efecto de medidas que se han implementado anteriormente. Por tanto, no creo que se deban tanto a su contrarreforma educativa, sino a medidas previas que se han ido implementando a lo largo de los años y que en estos momentos están teniendo sus resultados. En lo que tampoco podemos compartir es en esos niveles de equidad en que también usted muestra una gran satisfacción, porque debemos traer a colación unos resultados que recientemente han venido aportados por una investigación educativa en la que se contemplan los distintos niveles de segregación que se están produciendo en las aulas españolas según comunidades autónomas, y entendemos que un modelo vinculado a las políticas educativas de derechas, pues resulta que son los niveles de mayor segregación que existen en España, como es en la Comunidad de Madrid. Y, sobre la consolidación del empleo temporal, está claro que es una necesidad, porque hay que recordar también que en estos últimos años han perdido más de 30.000 profesores del sistema educativo español, y ya es hora de que los profesores vuelvan a las aulas y de que se recuperen ciertos derechos laborales. Pero en este caso, como en otros, la política del Gobierno, la política del Ministerio de Educación es yo invito y tú pagas. Por tanto, también habrá que reconocer el mérito de las comunidades autónomas, que son las que tienen que financiar todas estas plazas a mayores. Y, yo tampoco coincido en lo que usted dice, que el Real Decreto del 2012, que ya está prácticamente desaparecido, porque somos conscientes de que la ratio todavía sigue siendo muy elevada, de que las horas lectivas del profesorado todavía son elevadas y son por encima de lo que había hace una serie de años. Por tanto, yo creo que de satisfacción lo justito. Y es cierto que se necesitan esos profesores que se han perdido en el sistema educativo, entre otras cuestiones porque se ha incrementado en más de 400.000 alumnos en el sistema no universitario en los últimos años. Por tanto, yo entiendo que a mayor número de profesores, si tenemos mayor número de alumnos, si tenemos menos profesores, pues evidentemente la ecuación da menor calidad educativa. Por tanto, se requieren más profesores y mejores condiciones laborales. Y, refiriéndonos a las becas, esa partida de la que ustedes están tan sumamente orgullosos, pues, 50 millones de incremento en el conjunto del presupuesto general de educación, pues nos parece una cifra, por lo tanto, modesta.
porque además, entre otras cuestiones, creemos que estas cifras de incremento no resuelven a una demanda social de mayor cuantía para residencia o manutención, que, como bien sabrá usted, es el efecto del decreto y de los cambios producidos por sus antecesores en manos de la gestión del exministro Wert. Y sí que nos gustaría que nos aclarase en qué va a consistir esa ayuda, esos 20 millones de euros que son ayudas para la excelencia, porque entendemos que puede ser una claudicación o una obsesiva demanda sobre la excelencia educativa, posiblemente por sus socios de Gobierno, y nos gustaría a nosotros, como Grupo Socialista, desde luego, volver a reivindicar que defendemos en mayor medida la igualdad de oportunidades por encima de la excelencia, porque lo que queremos es que se garantice el derecho a la educación y cuantos más alumnos puedan acceder al sistema educativo y que tengan las cuantías en becas adecuadas para poderse financiar sus estudios universitarios y no universitarios, pues mucho mejor para nuestro progreso social. Las becas para ayudas y libros y recursos educativos pues se quedan exactamente igual, y creo que eso, añadido a la cifra que le he dicho de incremento de número de alumnos, pues sinceramente no nos aporta nada nuevo. También hablan de un incremento significativo para inversiones en centros educativos, pero concretamente son para Canarias y, evidentemente, el Partido Socialista, el Grupo Socialista, no va a estar en contra de ello, pero desde luego sí que nos parecería mucho más adecuado que se hiciese una inversión en las infraestructuras de las que el Ministerio de Educación es competente, como es en Ceuta y Melilla, y como bien usted sabe, son dos ciudades autónomas que requieren de una mayor dotación, de más centros, se tiene que reducir la ratio, que, como usted sabrá, es muy elevada y, por tanto, se necesita una política de previsión de infraestructuras a largo plazo que entendemos que estos presupuestos no garantizan. Si nos ha dicho que se reduce el presupuesto para la partida de educación secundaria y formación profesional, que va destinada a otras cuestiones, por tanto me preocupa más, porque yo encima creía que estas partidas eran destinadas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para secundaria, formación profesional, y encima nos está diciendo que una parte importante van a otros capítulos, ¿no? Y, por tanto, también creemos que es importante dotar de mayor número de profesores, precisamente para la disminución de ratio, para ayudar a la atención a la diversidad y, lógicamente, reivindicamos esa partida de incremento de la educación compensatoria. En cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras, bueno, pues usted, por un lado, dice que se han incrementado las cuantías, pero nosotros estamos viendo que hay una parte importante que va siendo modificada. De hecho, que hay una partida hasta un 78,4%, ¿no? Por tanto, creemos que es una prioridad importante para el sistema educativo el aprendizaje, la competencia lingüística en lenguas extranjeras, pero no vemos que sus políticas presupuestarias vayan en esa línea. El Fondo Social Europeo, esos 318 millones, pues comparto la posición con el Grupo de Unidos Podemos. Nos parece absolutamente insuficiente 40 millones para las comunidades autónomas, para políticas para paliar el fracaso escolar, pero no van destinadas exclusivamente al abandono escolar, que yo creo que es lo que le he entendido, porque en los presupuestos aparece como fracaso escolar, ¿no? Y, por otro lado, los fondos destinados a la FP dual, pues nos parece muy bien que haya que fomentar la FP dual, pero yo le preguntaría qué pasa con la FP reglada, ¿no?, que también existe. Los beneficios fiscales. Señora Martínez Seijo, tiene que ir terminando. Los beneficios fiscales para educación infantil, y contesto ya de paso a Ciudadanos, no nos parecen mal, pero nosotros lo que reivindicamos es la creación de nuevas plazas para educación infantil 0–3 años, que es lo que verdaderamente se necesita en el sistema y es lo que se tiene que dejar de una manera mucho más estable. Las enseñanzas universitarias, no voy a entrar en detalle, pero sí es cierto que hay que recordar la penuria que se está sufriendo y que precisamente el efecto de esas tasas de matrícula pues ha logrado que haya 150.000 estudiantes menos en el sistema universitario desde los últimos años, desde el curso 2011. Algo tendrá que ver la reducción de las cuantías de becas y algo tendrá que ver también el incremento de tasas de matrícula. Conclusión. Que estos presupuestos no nos parece que avancen en absoluto, que creemos que hay una propuesta alternativa, como nosotros hemos anunciado previamente, que puede suponer hasta un incremento de 1.000 millones de euros, que esa cuantía sí que podría consolidar la posibilidad de un acercamiento hacia un pacto educativo, y que entendemos que hay una serie de partidas que podrían trabajarse como programas de cooperación territorial y que en estos presupuestos no vemos. Por tanto, no le extrañe que les digamos que no vamos a apoyar estos presupuestos por insuficientes y antisociales. Nada más. Gracias. Señora, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo Díaz. Gracias, señora presidenta. Señor secretario de Estado, quiero darle, en primer lugar,
la bienvenida a esta comisión en nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradecerle, por supuesto, su intervención y la exposición de los presupuestos que corresponden a su departamento y que, como en anteriores ocasiones, pues constituyen el armazón de lo que son las políticas educativas a desarrollar a lo largo de este año. A mí me gustaría felicitarnos de que en el marco de los presupuestos generales del Estado más sociales que ha tenido este país, la educación tenga un papel fundamental, ocupe un papel fundamental. De hecho, supone un incremento respecto a los presupuestos del año anterior, en 76 millones de euros, en, como usted ha dicho, una tendencia alcista. Pero los 76 millones no es una cifra cualquiera para este grupo, porque aquí, que se ha hablado mucho de presupuesto, de compromiso presupuestario, del Pacto por la Educación, etcétera, pues miren, en la oferta que el Grupo Parlamentario Popular hizo al Partido Socialista en la comisión y dentro del marco de financiación que corresponde al Estado y a las comunidades autónomas, la parte que correspondía al Estado precisamente era la de 76 millones de euros, que es la que contemplan los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, si alguien ha movido ficha en relación a la búsqueda del acuerdo dentro de esos 1.500 millones que solicitaba el Partido Socialista, ha sido este Gobierno. No he visto el mismo compromiso en las comunidades autónomas, o por lo menos en algunas que gobierna el Partido Socialista, que desde luego han incrementado sus presupuestos. Bueno, Extremadura un 2,4%, Andalucía algo más que de un 3%, y que no vienen a significar, bueno, sobre la base del 5%, pues un 3,90 Andalucía, un 3,5 Cataluña, Canarias un 3,7, Valencia un 4, Baleares un 3,2. Es decir, quiero decir, señor secretario de Estado, que evidentemente nuestra ambición en relación a los presupuestos generales del Estado siempre va a ser máxima y que la inversión en educación para este grupo es invertir en futuro y que todos los que nos apasiona esta materia, y estoy segura que todos los que estamos en esta comisión hoy estamos plenamente comprometidos en la mejora del sistema educativo, siempre vamos a abrazar cualquier incremento, porque hay que invertir más en educación, pero sobre todo hay que invertir mejor. Pero lo que requerimos en estos momentos es un compromiso de todos y, sobre todo, un relato de lo que son los presupuestos generales del Estado. Y para nosotros, el presupuesto de educación tiene un relato. Primero, porque incrementa su inversión y, como le he dicho antes, eso siempre es una buena noticia. En segundo lugar, porque hace referencia o recoge con sus partidas una serie de principios que para nosotros son importantes. La búsqueda de la calidad del sistema, de la libertad dentro del marco de una oferta plural y, sobre todo, de la equidad. Porque para nosotros la equidad es lograr que cada alumno reciba del sistema educativo todo cuanto necesite y se ajuste a sus aptitudes, a sus intereses y a sus capacidades. Y estos presupuestos contemplan partidas, seguramente algunos los consideran insuficientes. Bueno, cada uno puede hacer la reflexión que considere oportuna, pero partidas que inciden en reforzar aquellas medidas que luchen contra el fracaso escolar y que atiendan precisamente a aquellos alumnos que más dificultades pueden tener. Equidad es que no haya ningún impedimento de índole económico que impida a que todos los alumnos, cualquiera que sea su condición social, donde vivan, puedan acceder al sistema educativo en condiciones de igualdad. De ahí que la partida de becas tenga ese incremento importante que nosotros, desde luego, aplaudimos. Siempre aplaudiremos el incremento de esta partida y siempre cuando nos reunimos con el Gobierno, que compartimos partido, por supuesto, insistimos ambos en que los pasos son importantes y que esto solo es el punto de partida de lo que dentro del marco de crecimiento económico nos puede aportar el futuro. Y equidad también es que no existan diferencias territoriales. Es cierto lo que usted ha dicho, secretario de Estado. España tiene una de sus grandes fortalezas en la equidad, pero esa equidad no es igual en todas las comunidades autónomas. Si, desde luego, descontamos
determinados componentes de índole social y económico, el índice ISEC, las diferencias han llegado a ser, según el último informe PISA, de hasta un curso académico. Por lo tanto, es importante que estos presupuestos recojan aquellas medidas que puedan incidir en que partamos todos desde un punto de partida lo suficientemente sólido para acabar las diferencias territoriales. Por eso es importante no solo la inversión en infraestructuras, sino que una medida de equidad tan importante como el 0,3 se visualice en la partida referida a la Comunidad de Canarias. ¿Por qué? Porque es una de las comunidades mayormente, yo diría que azotada por un fracaso escolar importante y que necesita un esfuerzo prioritario. Pero equidad también es apostar por medidas que garanticen esa igualdad de oportunidades y que conduzcan a todos hacia la igualdad. Y aquí hay dos cuestiones que yo le quería plantear. Aquellas relativas a la formación profesional. Es cierto que la formación profesional ocupa un lugar cada vez más importante dentro del conjunto del sistema educativo. Al día de hoy tenemos 17.000 alumnos matriculados en formación profesional, más que el curso anterior. En FP Duals se han multiplicado por 5 el número de alumnos y me gustaría que incidiera más en todas aquellas medidas presupuestarias que hacen que de la formación profesional se esté convirtiendo en una de las fortalezas de nuestro sistema educativo. Y otra cuestión para nosotros importante es el profesorado. Desde luego, mi grupo no va a tirar la toalla en relación a la búsqueda de acuerdo en esta cuestión. Creemos que tenemos que abordar un marco de selección nuevo, de selección y formación del profesorado, que tenemos que ofrecerles una carrera docente verdaderamente importante y que les permita diseñar su plan de carrera y su futuro a lo largo de toda su vida laboral. Por eso me gustaría que incidiera, más allá de lo que usted ha hecho referencia, la tasa de reposición del 100%, en el número de plazas que se han ofertado, en lo que se refiere a la formación del profesorado, algo que tiene que mantener una plena lealtad entre el Gobierno y las propias comunidades autónomas. Y, por último, me gustaría hacer una breve referencia, porque se ha hablado del programa de educación compensatoria, que siempre sale en los presupuestos generales del Estado. Mire, el programa de educación compensatoria lo que recogía fundamentalmente era el programa PROA. Esa es la realidad. Y yo le debo decir que a nosotros nos hubiese gustado que el programa PROA hubiese funcionado, porque probablemente sus objetivos eran buenos, pero sus resultados no eran los esperados. Por lo tanto, es legítimo que un Gobierno que puede perseguir los mismos objetivos y que ha visto que un programa no funciona, pretenda ordenar, que es lo que se ha hecho, los mismos recursos en algunos casos y en otros mayores para combatir el fracaso escolar, para lograr un mayor rendimiento y para fortalecer nuestro sistema educativo. Es decir, estos presupuestos ni abandonan a los niños con necesidades educativas especiales, ni abandonan a aquellos alumnos que, lógicamente, tienen más dificultades y que están en riesgo de ocupar las tasas de fracaso escolar y de abandono educativo temprano, ni abandonan aquellas medidas que puedan incidir sobre ello. Así que, señor secretario de Estado, agradeciéndole nuevamente su intervención, le pediría que incidiese en esas dos cuestiones que son las más importantes. Muchas gracias. Señora Moneo, vamos a pasar a dar la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Martín, sabe que le tengo aprecio personal, pero como ya es la tercera comisión que oigo la misma acusación, dígale a los guionistas de su formación que la originalísima y brillantísima ocurrencia del cuponazo ya aburre y da grima. En primer lugar, a nosotros no nos ha tocado nada. Si quiere, se lo explico. Bueno, ¿para qué se lo voy a explicar? Porque si se lo explico y lo entiende, se le acaba el chollo. Por lo tanto, además, queriendo herir al PNV, lo que está haciendo es faltarle el respeto a todos los vascos y las vascas, cosa que constantemente hace su partido y su jefe de filas, tan ansioso por ser Macron-Trudeau. Por lo tanto, respeto y tonterías las justas. Mi partido hará lo que estime oportuno, como lo ha hecho siempre, en estos presupuestos y en cualquier otra cuestión. Por lo demás, señor secretario de Estado, muchas gracias por sus explicaciones. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Oloriz. Sí, gracias, señora presidenta. Usted es el tercer secretario de Estado que he tenido el placer de escuchar. Formo parte de 3 comisiones,
dos de las cuales son la base del estado del bienestar. Le quiero felicitar porque no ha caído en el viejo sistema de usar la palabra indefinidamente y acabar con la paciencia y con la capacidad de respuesta de los grupos parlamentarios. Ha sido ameno y se le ha entendido bien lo que quería decir, porque lo bueno si breve es 2 veces bueno. Ahora bien, demasiado complaciente y entusiasta. A ver, yo lo entiendo. Han tenido casi 2 años de tranquilidad educativa como pocos gobiernos de España en los últimos años han tenido. Y, por tanto, han de estar satisfechos. Pero me da algo de temor compartido, pienso, de que su entusiasmo por el modelo educativo actual no le han hecho, como diría yo, esforzarse para que el pacto educativo lo cambiase. Porque, en el fondo, si ya va bien las cosas, ¿para qué hay que cambiarlas? Si funcionan más o menos como están ahora, ¿para qué cambiarlas? Y los que hemos participado en la subcomisión hemos notado una cierta ausencia de gobierno en el impulso, en la ayuda en la organización de esta subcomisión, en los medios para que el tiempo que hemos usado fuese más consistente, más rápido, más fructífero, y sobre todo cuando ha aparecido un problema grave que puede llevar a que este pacto no se pueda hacer, no hemos encontrado una respuesta rápida y contundente. Me explicaré. El sistema educativo español, como usted ha dicho, se basa en la transferencia, diríamos, no finalista de dinero a las comunidades autónomas. Digo no finalista porque también sanidad, servicios sociales, etc. Y hay una pequeña parte que le corresponde al Estado. En el pacto educativo era necesario que hubiese un fondo importante que se comprometiese Hacienda y Educación durante varios años, que permitiese las 2 vías, que permitiese que el Ministerio creciese en aquellos puntos de innovación que nos pusiésemos de acuerdo y luego se consolidase en las comunidades autónomas, pero que si teníamos que hacer más, no podía hacerse con el dinero transferido a las comunidades. Me explicaré. Los millones de más, que parecen muchos, que se transferirán para sanidad, servicios sociales, educación, son absolutamente insuficientes para un cambio. Y en esto estamos. Si el Ministerio hubiese hecho un plan en que dijese, mire, en los próximos 4 años nos comprometemos este 5%, que significa tantos millones estos, tantos esto se transferirá, esto no, a lo mejor nos habría convencido. Pero con la idea de que aceptamos el 5%, pero no lo vemos ni de lejos en este presupuesto, nos hace aumentar la desconfianza. Mire, la realidad es la siguiente. Para hacer los cambios que necesita la educación en España, se necesita un gran esfuerzo. Hay un esfuerzo intelectual que podemos hacer entre los diferentes partidos. Hay muchos puntos que pueden ser de acuerdo y que debemos llegar a un acuerdo. Pero es fundamental que haya una prioridad de Estado. Y esto significa dinero. Y esto significa que Montoro, que ahora conoce bien las finanzas de la Generalitat, tanto es así que será convocado por el juez porque ha dicho que no se ha usado dinero para aquello que siempre se dice que se usa, y sabe ahora muy bien lo que valen las embajadas famosas, 28 millones, lo sabe muy bien, y sabe muy bien lo que valen otras cosas, sabe que en educación, en sanidad, en servicios sociales, nos va, como la mayoría de las comunidades autónomas, prácticamente todo el dinero transferido. Si hay que hacer cambios, estos cambios se han de hacer con un esfuerzo importante.
se ha de explicar y, sobre todo, se ha de encabezar este proyecto no solamente con buenas frases, que las hay, sino sobre todo con hechos concretos, con dineros que hace posible el cambio y que el cambio no tenga personas perjudicadas, sino que todas las comunidades pueden salir ganando. En eso estamos y como este no será el presupuesto de futuro, será un poco la prórroga del presupuesto 2017, obviamente no podrá contar con nosotros. Pero gracias por el tono y sabe que siempre podrá contar con mi partido para hacer los cambios necesarios. Gracias, señor Oloriz. Una vez terminadas las intervenciones de los grupos,